Me llamó la atención por mis hijos. A mis hijos, ustedes saben que mis hijos son músicos y les encanta la música, entonces también. Y me fui por ellos. Yo no me fui por ver a los campos, no, me fui por mis hijos, acompañando a los jóvenes de la iglesia y a hermanos de la iglesia también, que algunos deben acordarse. No vino. 10 de la noche no vino, 11 de la noche no vino. ¿Qué tuvieron que hacer? Inventarse alguna mentira y decir que se quedó del avión y que mañana viene. ¿Sabes qué? Y nunca vino. ¿Y por qué no vino? Porque no le pagaron. Te hago una pregunta: ¿siervo de Dios o siervo de él mismo? Entonces, ¿dónde están pues los artistas cristianos? Hoy se han llenado de salmistas, hermano. Menos cantan alguna tontería, ya salmista. Graban un disco, ya se creen salmistas. Ahora ya son ministros de alabanza, salmistas, ministradores, y andan de iglesia en iglesia robando y asaltando a la congregación. Es increíble. Y ahí tenemos, no solamente tenemos a Les Campos, ahí está. Ninguno de esos artistas que ustedes conocen, que consumen esa música, ninguno de ellos se mueve a ningún lado si no le pagan. Y dicen siervos de Dios. Y peor cuando a Les Campos, el Papa de Roma le invitó para que vaya a cantar y se fue allá. Y estuvo en el Vaticano con el Papa y con todos esos individuos de allí. Estuvo allí ministrando supuestamente. Hermanos amados, hay un problema serio en la actualidad en cuanto a la música. Lo mismo que pasó. ¿Cuántos verdaderamente adoraban? ¿Cuántos cantaban en realidad a Jehová Dios? 8. Y los demás, ¿a quién cantaban? Cantaban a sí mismos. Lucraban de las canciones. Dijo una vez un joven: ¿cómo puedo yo? Soy músico, pero ¿cómo puedo sobrevivir yo de la música? Es como un predicador decir: ¿y cómo puedo sobrevivir de la predicación? ¿Te das cuenta? Yo agradezco a Dios por los músicos de esta congregación. Aunque la iglesia ha sido inconsecuente, ellos se mantienen aún todavía allí, trabajando y haciéndolo. En otros lados los músicos son súper que reconocidos, pero ese es hasta tienen sueldo, pago. Ese es el un extremo. Y el otro extremo es que la iglesia es impávida. No pasa nada, no hay problema. Ni siquiera la mano. Ni siquiera decir mañana: ¿sabe qué? Ustedes han estado allí tiempos, no ganan nada, ustedes están allí, a pesar de sus debilidades, vengan jóvenes, les invitamos a comer. Nada. Ese es el otro extremo. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Te das cuenta? Estamos en serios problemas, pero no nos vamos a quedar allí. En la Biblia encontramos nosotros un grupo de música bíblico. Ustedes pueden leer en casa, no voy a leer ahora por razón del tiempo, en casa, Primera de Crónicas capítulo 15 en adelante. Ahí tenemos Primera de Crónicas capítulo 15, desde el verso 12 dice, habla de santificación, que los músicos son santificados. ¿Qué significa esto? Apartados completamente. Son músicos apartados solamente para cantar a Dios. Requisitos de los músicos: apartados solamente para cantar a Dios. Yo soy guitarrista solo para tocar la guitarra para mi Señor, para Jehová Dios eterno. Ese es un músico verdaderamente. Pero ¿qué pasa con los músicos hoy por hoy? Hermano, yo he conocido músicos que hasta da vergüenza decirle que son músicos. Cantantes que cantan en la iglesia y luego también cantan en un bar. Guitarristas que tocan en la iglesia y que van a tocar en un bar, con el cuento de que a través de la música voy a evangelizar. El talento que Dios te ha dado, eso es para darle la gloria a Él. Recuerda, dice que todo ha sido creado ¿para quién? Para sí mismo. El versículo 16 dice: todos los que alaban deben pertenecer al pueblo de Dios, porque hoy por hoy existen en el grupo de música hasta impíos, mundanos. Ni siquiera son cristianos. Se contratan músicos mundanos para que apoyen que puedan cantar. ¿Por qué? Porque no tienen músicos, la iglesia no tiene. Repito, muchas veces la iglesia no tiene porque los músicos son rebeldes, o también porque la iglesia es inconsecuente. Porque la iglesia es inconsecuente. Este tema, en el versículo 20 van a encontrar instrumentos. Los instrumentos son plenamente entregados para la gloria de Dios. Solamente entregados para la gloria de Dios.
Las cosas que se ha entregado para la alabanza del eterno Dios son para Él. Por eso que una guitarra, una batería o algo que sea para la gloria de Dios, para la música en la congregación, no se puede utilizar en otro lugar. Pastor, présteme la guitarra porque estoy... Por eso que algunos hermanos me han pedido esto, me han pedido lo otro. No puedo. Y se enojan, se resienten. No puedo. No puedo prestar. No se presta los instrumentos que son para adorar a Dios. No se puede. Algunos me han prestado las sillas que tienen acá para cumpleaños, para esto. No. Egoísta es el pastor. No es que sea egoísta. Simplemente lo que es para... Está santificado, está separado solamente para esto. No para que se sienta un borrachito allí. Ok, entonces mira. Y el jefe, ahí en el versículo 22, ustedes van, el jefe, el director de la música, el director de la alabanza, es un hombre entendido en música y entendido en teología. No un neófito, sino un entendido en música, que tiene conocimiento de música y tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y aquel que direcciona totalmente, ahí tenemos en Crónicas, capítulo 15, en el mismo capítulo, mira, ahí dice que el director de música, el director de la música es alguien que conoce de la escritura, de la palabra de Dios. Los músicos no pueden ser ignorantes. Hermanos, hoy día tenemos salmistas. Tenemos músicos, y por esa razón los músicos de la congregación aquí, ellos estudian con nosotros en el liderazgo, estudian la palabra. Tienen que cumplir requisitos para estudiar la palabra, por lo menos que conozcan la palabra de Dios. Igual los líderes y obreros también tienen que conocer la palabra del Señor, porque no puede ser un músico solamente saber de música, tiene que conocer la palabra para que tenga temor de Dios, porque caso contrario el egocentrismo y el orgullo, y ese es ni hablar del orgullo dentro de los grupos musicales, es terrible hoy por hoy dentro de las iglesias evangélicas. Hermanos amados, es una podredumbre el tema de la música dentro de la iglesia evangélica. Se está consumiendo basura dentro de la iglesia. ¿Y por qué razón? Porque no entendemos un poco de teología, no conocemos la palabra del Señor para saber distinguir entre lo santo y lo profano, para separar lo limpio de lo que está inmundo. No podemos entender. Y ahora a los jóvenes, otro de los detalles más, se ha llenado todo el círculo cristiano evangélico al respecto de la música, de que la música le pertenece a los jóvenes. La música es a los jóvenes son la música, los viejitos ellos no. ¿Y saben por qué los viejitos ya no? Porque los viejitos ellos quieren cantar música seria, pero en cambio los jóvenes quieren cantar solamente música, ya conocen la música. Hermanos, yo al grupo de música de aquí he sido una piedra en el zapato, le he estorbado, porque es natural del joven inclinarse a imitar lo que el mundo hace. Estorbado, les he estorbado, en muchas ocasiones hasta se han molestado conmigo. Y hay algunos cantantes que se han abierto porque no le gusta la canción, porque esa canción no es del estilo de él, o no es el estilo de ella, porque esa canción es aburrida, es media rara, es que no se puede hacer el quiebre de voz, porque no se puede hacer ese matiz, no se puede. Por esa razón mejor yo no canto. Ególatras, egocéntricos, no son músicos que agradan a Dios, son músicos que se agradan a sí mismos. ¿Te das cuenta? Eso está pasando en las iglesias evangélicas hoy por hoy. Así como en los días de Noé, así mismo será la venida del Hijo del Hombre. Hay música cristiana y música mundana, pero la música mundana sigue siendo mundana y será mundana. Ahora, la música cristiana en realidad habla de Cristo. Para ser cristiana, más parece música que canta un hombre a otro hombre, más parece música de homosexuales. Solamente tú, porque crees en Cristo y crees en Dios, cantas intentando saber si es que es de Dios. Ejemplo, cuán bello es mi Señor. Cuán bello es mi Señor, cuán hermoso es mi Señor. ¿Cuál Señor? Ese Señor que está durmiendo a tu lado. ¿Cuál Señor? La belleza de mi Señor nunca se agotará. ¿Cuál Señor? ¿Cuál Señor? Y cuán bello, y muchas canciones como estas que no adoran a Dios, en realidad adoran a otro Dios y se canta. Y el ignorante
Y el que no entiende y el que no conoce la palabra, dice, claro, mi Señor, el eterno Dios, para él. No, esa música fue creada de un hombre a otro hombre. Hoy día las canciones cristianas son más canciones de homosexuales que verdaderamente canciones que alaban y adoran al eterno Dios. No hay el nombre de Cristo, no hay el nombre de Jehová, no hay el nombre de Dios el eterno, no hay en las canciones. Revísalo tú. Se habla solamente de amar, de adorar, de querer, de dar la vida por alguien, por un hombre, pero no se habla, no se menciona a quién. Porque ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos señores hay? ¿Cuántos reyes hay? Por eso se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que identificarlo. ¿Tú crees que de por gusto Cristo enseñó en la oración? Cuando vosotros vayan a orar, oren de esta manera. Como dijo, Padre nuestro que estás en cualquier lado. Así dijo. ¿Cómo dijo? Padre nuestro que estás en los cielos. Con identidad. ¿Quién se equivoca ahora a decir Padre nuestro que estás en los cielos? ¿A quién? ¿Quién está en los cielos? Los dioses están en el cielo, pero el eterno Dios habita en los cielos. No hay nadie que pueda compararse. ¿Te das cuenta? Anda y revisa las canciones. A los alabantes acá le exhorto a los alabantes, a ustedes acá en la iglesia le exhorto a que revisen canción por canción y se van a dar cuenta. ¿Acaso ustedes no saben que hay artistas cristianos que cantan música cristiana que son homosexuales? Claro que sí. Y ellos se esconden detrás de la música cristiana para cantar al mismo tiempo a su amante y también a Dios. ¿Pero a cuál Dios? Volveos a los caminos antiguos. ¿Pero qué tal? Ya no se cantan los salmos. Hay cánticos, hay música que es extraído de los salmos. No se canta. ¿Por qué? Porque no es comercial. ¿Por qué? Porque no es industrial. ¿Por qué? Porque no pega. ¿Por qué? Porque no motiva. ¿Por qué? Porque no hace sentir. ¿Por qué? Porque, no sé, es que es medio raro eso ya. No rima, no hila. Pero en cambio lo otro sí. Hay muchas canciones que hasta ahora cantamos aquí en la iglesia que no son canciones que verdaderamente agraden a Dios. Y lo digo aquí, en nuestra congregación. Sé que los que nos están escuchando van a calificar eso en sus iglesias y se van a dar cuenta qué terrible vergüenza. Cómo la iglesia del Señor está ciega, sorda y muda frente a todo esto.